Nuestro pasaje en el día de hoy es Filipenses 1, 21 a 26. Esta semana, algunos de los hermanos de la iglesia fuimos a una conferencia de predicaciones. Entonces, si ustedes ven un zapato tirado por ese lado, es porque Mauro enojado y yo hice un error. Filipenses 1, 21 a 26. Y aunque vamos a pasar la mayor parte del tiempo en 21, vamos a leer el pasaje en su totalidad. Filipenses 1, 21 a 26. Pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, eso significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Convencido de eso, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender lo que tú quieres en este día. Y que Cristo sea manifestado en todo lo que hacemos. Amén. Hace unos 15 años, mi familia pasó por un tiempo muy difícil de confusión y de cambio. La iglesia donde congregábamos y amábamos se dividió por un desacuerdo de los pastores y eventualmente murió. Yo tuve que cambiar mi trabajo y estaba trabajando largos días, perdiendo tiempo con mis hijos chiquitos. Me parecía que todo estaba en el aire y nada era claro. Y en ese tiempo difícil yo comencé a estudiar el libro de Filipenses y decidí tratar de memorizar el libro entero. Con ese fin yo pedí a algunos de mis amigos si ellos quieren memorizar el libro conmigo. Yo tenía un excelente grupo de amigos, hombres de la iglesia que asistíamos, todos dedicados a la palabra de Dios, a guiar sus familias y ver Jesús proclamado en nuestra ciudad. Honestamente, yo pensé que de los 5 amigos que yo pedí, seguramente al menos 4 aceptaron memorizar este hermoso libro de Filipenses. Pero uno a uno, todos declinaron mi oferta. Fue como si me echaran un vaso de agua fría en mi cara. Yo estaba tan emocionado de comenzar este viaje a memorizar la palabra de Dios con mis amigos para poder ayudarnos y animarnos a seguir hacia adelante. Pero nuevamente me sentí solo, desesperado. Estaba a punto de comenzar algo difícil. Era como si fuera un escalador de montaña mirando desde la base de la montaña hacia la cima. Yo podía ver la meta, pero parecía tan lejana y difícil. Entonces, como si un rayo me hubiera alcanzado mi mente, yo di cuenta que necesitaba pedirle a la persona con que debía haber preguntado al principio, a ver si quería ir conmigo y estar a mi lado en esta tarea difícil. Mi hermosa esposa. Cuando yo presenté la idea a Emily, ella aceptó inmediatamente, igual que ella acepta todas mis ideas locas. Simplemente dijo, ok, está bien, vamos a hacerlo. Y ya, comenzamos a memorizar el libro. No teníamos un horario o realmente un plan, aparte de mantenernos más o menos en el mismo lugar. Emily con su manera leyendo una y otra vez. Y yo con la mía, escuchando una y otra vez. Leer, memorizar, meditar en este libro no transformó mágicamente nuestra situación, pero nos permitió pasar largos tiempos pensando en cosas que, como dice Filipenses 4:8, son verdaderas, dignas, justas, puras, amarable, honorable y que merece elogio.
Yo escuché el libro de Filipenses tantas veces que la voz del hombre que grabó el audio, Max McLean, con su acento medio atlántico, su voz estaba grabada en mi alma. El libro de Filipenses fue para mí un buen amigo. No creo ahora que pueda recitar todo el libro, pero cada vez cuando empiezo a leerlo, las palabras vuelven a mí como una ola poderosa que te atrapa cuando estás en la playa y te lleva donde va. Así me pasa a mí. Las palabras vuelven y no puedo evitar seguir adelante. Ahora, este libro se ha convertido en un viejo amigo. ¿Algunos de ustedes tienen viejos amigos? Amigos con los que han pasado mucho tiempo, quizás tiempos difíciles, pero ahora tal vez, por una razón u otra, no los ven tan a menudo. Pero amigos que cuando tienen la oportunidad de verlos, continúen como no hubieran pasado el tiempo. Ese sí es el libro de Filipenses para mí, es un viejo amigo. Desde este entonces yo he añadido algunos otros viejos amigos, libros que yo he estudiado y he estudiado tanto que parecen ser míos, como si fuera parte de mí, como si tuviéramos una relación especial de la que nadie más en la tierra forma parte. Libros de Primero de Juan, Hebreos, Romanos. Yo sé que hay millones de personas que han estudiado esos libros, pero al meter tanto tiempo en ellos, yo siento que nuestra relación tiene que ser diferente que todos los demás. Estos son mis amigos, son míos. Pero Filipenses siempre será especial para mí porque eso fue el primero. Así que cuando Jeremías nos dijo que entre la serie de Sermón de Monte y la serie de los Salmos íbamos a tener algunas semanas de predicaciones de cualquier pasaje en la Biblia, yo decidí a volver a mi viejo amigo. Yo espero que ustedes tengan un viejo amigo en la Biblia. Si no, permíteme decirle que el libro de Filipenses es una excelente opción. Bueno, para que sepamos exactamente lo que está pasando o lo que pasó en el libro de Filipenses, vamos a ver los primeros 2 versículos, los primeros 2 del capítulo 1. Dice así: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, incluyendo los obispos y diáconos, gracia a ustedes y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Yo sé que dice que fue escrito por Pablo y Timoteo, pero los pronombres del resto del libro están en la primera persona y casi todos están de acuerdo que el verdadero autor es Pablo. Entonces, ¿quién es Pablo? Él es un plantador de iglesias, un autor de 13 de los 27 libros del Nuevo Testamento, un apóstol, un ayudante de muchas iglesias que él plantó o ayudó a plantar. Él es, como decimos en inglés, kind of a big deal. Él es alguien muy importante. Pero como muchos de los seguidores más fuertes de Cristo, no sabrías por sus propias palabras cuán importante es, porque siempre pone a Jesús en su lugar apropiado, como la persona de la más suprema importancia. Pablo dice de él mismo en versículo 1 que él solo es un siervo de Jesucristo, un siervo nada más. ¿Quiénes son los filipenses? Son buenos cristianos y son muy cercanos a Pablo. En versículo 3 Pablo dice que siempre lo recuerda de ellos. En versículo 4 dice que Pablo ora con gozo por ellos. Y en el versículo 19 que ellos oran por Pablo. En versículo 7 Pablo dice que los lleva en su corazón. Y en versículo 8 que los añora. Llama a la gente de la iglesia en versículo 12 hermanos. En versículo 5 los llama compañeros del evangelio. En versículo 7 los llama participantes con él
de la gracia. Esos no son personas quienes Pablo tenía que explicar el Evangelio. En los libros de Efesios, Romanos, Gálatas, Colosenses, Pablo sintió la necesidad de explicar al fondo el Evangelio. En gran detalle, él explicó el Evangelio de la gracia solamente, a través de la fe solamente, en Cristo solamente, en estos otros libros. Pero en Filipenses, Pablo podía simplemente decir, versículo 6, el que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Él está hablando de la santificación, pero no menciona esta palabra ni explica lo que es, porque Pablo sabía que ellos ya lo saben. Esa iglesia en Filipo estaba llena de buenos y fieles creyentes. Muchas personas llaman el libro de Filipenses el libro de gozo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra gozo, o palabras relacionadas con el gozo, Pablo menciona 23 veces en ese breve libro. 23 veces en solo 4 capítulos. Es un punto un poco interesante para mí, porque Pablo escribió ese libro en una cárcel romana. Esto es lo que Pablo se refiere cuando dice en versículo 12 sus circunstancias. Pablo, el gran apóstol de la iglesia de Cristo, está en prisión. Está encarcelado por, versículo 14, hablar la palabra. Pero Pablo está bien con eso, porque lo que ha pasado a él, versículo 12, ha servido para un mayor progreso del Evangelio. En el tiempo de Pablo, predicar el Evangelio se había vuelto tan popular, tan de moda entre las nuevas iglesias, que incluso había personas que predicaban el Evangelio en algún tipo de competencia contra Pablo. Versículo 15, por envidia o rivalidad, algunas personas estaban predicando el Evangelio, tratando de angustiar a Pablo en sus prisiones. Versículo 17. ¿Cómo responde Pablo a esa extraña competencia de predicación del Evangelio? Igual como su encarcelamiento, él está bien con eso, porque versículo 18, él sabe que ya sea las personas escuchen el Evangelio fingidamente o en verdad, lo que importa es que Cristo sea proclamado. Así que tenemos aquí Pablo escribiendo a los filipenses mientras está sentado en prisión. Y en la última instancia, Pablo sabía que realmente solo había 3 resultados de su encarcelamiento. 1, él es librado y continúa predicando y ayudando a las iglesias. Tú. 2, permanece en prisión y comienza una iglesia en cárcel. Y 3, es asesinado. Él sabe eso. No estaba confundido sobre lo que podía pasar, pero lo que quiere, lo que ora y espera es que no se avergüence de cómo él vive o muere, y que Cristo será exaltado en su cuerpo, ya sea por vida o muerte. Versículo 20. Así fue la vida de Pablo. Algunas veces, ¿ustedes han pensado en qué es la vida? Es un pensamiento interesante para un creyente. Yo tengo un buen amigo que siempre cuando la conversación empieza a desacelerarse, él siempre dice, ¿qué es la vida? Yo creo que es su forma de llevar la conversación a algo más serio, más profundo. Pero es una buena pregunta. ¿Qué es la vida? Si eres un creyente, si has sido salvado por la gracia de Dios y adoptado como hijo en la familia de Dios en Cristo, ¿qué es la vida? ¿Qué hacemos aquí? Para algunos de ustedes que están estudiando el catecismo de la nueva ciudad, o quien estaba aquí la semana pasada, la pregunta es, ¿cuál es tu única esperanza en la vida y la muerte? ¿Alguien sabe? No. Que no pertenecemos a nosotros mismos, sino que pertenecemos a Dios.
Para ustedes que conocen el Catecismo Menor de Westminster, la pregunta es, ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? ¿Qué? Ok. El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Pero todo eso está fácil de proclamar cuando estamos bien vestidos, sentados en sillas cómodas, en una iglesia con aire fuerte. Y cuando sabemos que pronto vamos a montarnos en nuestros carros y a ir a un lugar a comer. Eso no era la situación de Pablo. Él estaba en la cárcel. Y aunque ese encarcelamiento sí era más o menos como un arresto domiciliario, él no era libre de hacer lo que él quería. Era un anciano de casi 70 años que está esperando ser juzgado por la ofensa capital de predicar a Cristo por encima de César. Estaba lejos de todos sus hermanos y hermanas en Cristo. Y aunque eso no era el encarcelamiento que eventualmente será el fin de Pablo, él estaba muy pensando en el final de su vida. Y allí, en su pequeña cárcel, es donde Pablo escribió a la iglesia en Filipo y dio una respuesta muy simple y clara a la pregunta, ¿qué es la vida? Está en versículo 21. Y este versículo sirve como una tesis para el libro de Filipenses. Es ahí donde vamos a comenzar hoy. Versículo 21. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Yo quiero ver tres cosas en ese versículo, el versículo 21. La primera es que quiero que veamos que esa frase, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, no tiene sentido con nada más que no sea Cristo. O sea, para mí el vivir es... No hay otra palabra que pueda usar si quiere seguir y decir, y morir es ganancia. Para mí el vivir es el dinero y el morir es ganancia. Eso no tiene sentido. Hay muchos que viven por el dinero, pero no puedes llevarte tu dinero contigo cuando mueres. Puedes vivir por el dinero, pero cuando mueres no habrás ganado nada. Tu dinero no puede comprar una entrada en el cielo. Si mueres siendo un hombre rico, sin conocer el perdón de Dios a través de su único Hijo, has gastado tu vida tratando de acumular nada. Si para ti el vivir es dinero, el morir es una vida desperdiciada. Para mí el vivir es la diversión y morir es ganancia. Eso no tiene sentido, porque cuando mueres la fiesta está terminada. Para mí vivir es el entrenamiento de mi cuerpo o los deportes y morir, pero eso no es ganancia. Solo pregúntale a cualquier persona mayor de 40 años, perderás tu cuerpo muy antes de morir. Y cuando mueres tu cuerpo no te servirá para nada. Ni el dinero, ni el poder, ni amor, ni la familia, ni la felicidad, ni la paz. Nada merece ganancia excepto Cristo solo. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No hay nada de malo en tener dinero o un trabajo bueno. De hecho, la Biblia nos anima a ser buenos empleados y proveer por nuestras familias. No hay nada de malo en los deportes o entrenamiento de nuestros cuerpos. De hecho, la Biblia nos anima de no ser perezosos y que hay algún valor en el entrenar del cuerpo. No hay nada de malo en dedicarse al amar y servir tu familia. Esas cosas no están mal en sí mismas. El error es confiar en las cosas creadas en lugar de en el Creador para nuestra esperanza y felicidad, significado y o seguridad. El error es idolatría. No la misma clase de idolatría que leemos en el Antiguo Testamento.
Lo que leemos en el Antiguo Testamento es que la gente hace pequeños dioses de madera. Y luego cuando terminen, adoran esa chuchería. Vivir por algo que no es Cristo no es realmente hacer y adorar un Dios físico. Pero a confiar en algo, ya sea felicidad, éxito, familia, cuando confiamos en algo, en lugar de confiar en nuestro Creador, convertimos ese algo en un ídolo. No hay ganancia en idolatría. Cuando confiamos o adoramos el dinero, es igual que adorar un pequeño Dios de madera. No hay ganancia en la idolatría. Para mí, el vivir es Cristo y morir es ganancia. Aparte de Cristo, esa frase no tiene sentido. Bueno, la segunda cosa que quiero que veamos es la fórmula para la vida y ministerio que Pablo nos da en versículo 21. Vamos a dividir esa primera parte de 21 en 3 partes. Para mí, el vivir es Cristo. Para mí, algo personal. El vivir, algo práctico. Es Cristo, algo profundo. Número 1, para mí, algo personal. Eso puede parecer obvio o muy básico, pero tu vida cristiana es tu vida cristiana. Puede amar a la iglesia local, nuestra iglesia local, pero tu vida cristiana no es tu vida en la iglesia. Puede tener mucha confianza en los pastores que tenemos aquí en nuestra iglesia, pero tu vida cristiana no es su vida cristiana. Quizás tiene la bendición de tener un padre o una madre muy piadoso, pero tu vida cristiana no es la de tu padre ni es de tu madre. Tu vida cristiana es tu vida cristiana. El versículo no dice para nosotros el vivir es Cristo, dice para mí. Mi relación con Cristo es mía. ¿Cuántos hombres hay aquí en este país que piensen que Dios va a cerrar los ojos de su vida de pecado porque sus esposas son buenas mujeres de la iglesia? Oh hombre necio, la vida cristiana de tu esposa no es tu vida cristiana. Ella podría hacer todo por ti ahora en esta vida, pero su piedad no es la tuya. Padres, ocúpense en enseñar a sus hijos a amar y seguir a Jesús. Trabajen duro. Madres, ustedes tienen la oportunidad linda para enseñar las Escrituras a sus hijos mientras jueguen con ellos, mientras están poniendo su ropa o en lo que sea que estén haciendo. Háganlo. Trabajen duro para hacerlo. Pero su vida cristiana es su vida. La tuya es la tuya. Ver crecer los hijos de niños a adultos es hermoso y aterrador a la vez. Quisiera tanto elegir a Jesús por mis hijos, pero no puedo. Mi vida cristiana es mía y lo de ellos es de ellos. Para mí es algo personal. Para mí el vivir es Cristo. Yo creo firmemente en la soberanía suprema de Dios. Yo creo que la Biblia muestra claramente, Efesios 1:4, que Dios nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Y que Él también, Efesios 2:5, nos sacó de la muerte y nos dio vida juntamente con Cristo. El que hizo toda la acción en esos versículos es Dios. Él escoge, Él da, Él hace. Nosotros, los cristianos, somos los objetos directos a las oraciones. Recibimos la acción. Vayan conmigo a Efesios 2, 8 y 9. Efesios justo antes de Filipenses. Efesios 2, 8 y 9 dice así: porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe.
Y eso no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Esto está clarito. Dios lo hace, no nosotros. Yo creo en las verdades de Efesios 2, 8 y 9 con todo mi corazón. Pero miren al versículo 10 de Efesios 2. Justo después de este versículo es increíble sobre las acciones de nuestro Dios amoroso, justo después de que la Biblia dice, y eso no procede de ustedes, justo después de decirnos que la fe es don de Dios, versículo 10, porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellos. ¿Lo ven? Se puede ver el para mí en este versículo. Sí, somos creados en Cristo Jesús para las buenas obras. Sí, Dios preparó esas buenas obras de antemano. Él lo hizo. Pero nosotros andamos en ellas. Nosotros andamos. Algo personal. Tu vida cristiana es tu vida. Tú tienes que vivir. Para mí, el vivir es Cristo. 2. El vivir es algo práctico. Como seguidor de Cristo no puedes sentarte y permitir que tu vida cristiana se viva sola. Tú debes vivir. Tú debes trabajar. Tienes que hacer algo. Puedes tener un doctorado en teología de un seminario muy prestigioso. Puedes ser discipulado por las personas más influyentes en toda la cristianidad y tener más capacidad de cualquier persona que haya vivido. Pero hay que vivir. Hay que hacer. La fe sí es don de Dios, pero tiene que tenerla. Dios sí preparó las buenas obras de antemano, pero tiene que andar en ellas. No es suficiente solo saber qué hacer. Para ilustrar esa idea, vayan rápidamente conmigo a Marcos 10. Marcos 10. En este versículo, en los versículos 17 a 22, tenemos la historia trágica, que es bien conocida de todos ustedes, la historia del joven rico. Marcos 10, versículo 17. Cuando Jesús salía para irse, vino un hombre corriendo y arrodillándose delante de él le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Ok, esta historia empieza muy bien. Jesús está saliendo de Judea hacia Jerusalén y un hombre vino corriendo y le hizo la pregunta que todos los predicadores del Evangelio quieren escuchar. ¿Qué debo que hacer para ser salvo? Esa debería ser una historia victoriosa del joven que llegó a la fe. Pero la historia continúa. Versículo 18. Jesús le respondió, ¿por qué me llamamos bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo uno, Dios. ¿Tú sabes los mandamientos? No mates, no cometas adulterio, no hurtes, no des falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y tu madre. En otras palabras, ese joven tenía todo el conocimiento de lo que necesitaba hacer. Él sabía los mandamientos, él lo sabía. Versículo 20. Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud, dijo el hombre. Y Jesús, mirándolo, lo amó y le dijo, una cosa te falta, ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Entonces ven y sígueme. En otras palabras, si sabes qué tiene que hacer, haz una cosa más. Hazlo y ven, sígame, dice Jesús. Pero el siguiente versículo nos muestra por qué esta es una historia trágica. 22. Pero él, afligido por esas palabras, se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Él tenía en mente lo que debe hacer,
pero no quería hacerlo. Él no quería seguir. Él no quería vivir. Y por eso se fue. Su conocimiento de la verdad no fue suficiente. El vivir es algo práctico. En esta vida cristiana debes vivir. No basta con tener solo el conocimiento de lo que se supone que debe hacer. El versículo no dice, para mí pensar o saber o conocer. Dice, para mí el vivir es Cristo. Hay que caminar, hay que seguir a Jesús. Para mí el vivir es Cristo. Bueno, para mí, algo personal. El vivir es algo práctico. Y número 3, es Cristo, es algo profundo. No somos nada sin Cristo. Ya hemos visto que ese versículo 21 no tiene sentido que ninguna otra palabra aparte de Cristo. Pero no debemos perder de vista que ese versículo sí tiene sentido con la palabra Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Todo lo que soy es para Cristo. Todo lo que hago es para Jesús. Esos no son solo palabras que decimos. Para mí el vivir es Cristo significa que debo ser lo que Él me dice que sea. Que debo amar a quien Él me dice que ame. Que debo hacer lo que Él me dice que haga. Yo no soy el maestro. Yo soy un siervo. Lo que quiero o cómo me siento respecto a mis órdenes no importa. Para mí, el vivir es Cristo. Hago lo que Él me dice. Lo hago con un corazón alegre. Lo hago porque amo a mi Dios y Rey. El vivir es Cristo significa que yo ya no soy el Señor de mi vida. Yo y mis deseos no son mi principal motivación. No vivo para complacerme en mí mismo. Para mí, el vivir es Cristo. Vivo para Cristo. Lo hago porque estoy en Cristo. ¿Sabe lo que significa estar en Cristo? Steve Lawson, un pastor y autor norteamericano, él dice, estar en Cristo significa que tenemos una relación salvadora con Cristo y somos llevados a una unión y comunión con Él de tal manera que estar en Cristo, lo que es cierto de Cristo, se convierte en verdad para nosotros. Su gracia, sus recursos se convierten en nuestra experiencia y posesión. ¿No suena eso increíble? Estar en Cristo significa que mis pecados han sido pagados y que yo he sido lleno hasta rebosar con las obras del Hijo perfecto de Dios Todopoderoso. Pero es más. Estar en Cristo significa que yo ya no importa. El yo ya no es. El yo ya no está. El yo está muerto. Ahora soy nuevo. Porque si estoy en Cristo y Él está en mí, con Cristo yo he sido crucificado. Y ya yo no soy el que vive, sino Cristo vive en mí. Y la vida que ahora yo vivo en la carne, yo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20. Esto es lo que soy en Cristo. Ahora mi vida se trata de servirle. Servir a mi Dios y Rey. Servir a aquel que dio su vida por mí. Como cristianos hacemos lo que nuestro amo nos dice. No por obligación, sino por alegría. Esto es lo que hacemos como cristianos. Porque si mi vida está en Cristo, hago lo que Él me dijo que hiciera. Amo a mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi fuerza, con toda mi mente. Y amo a mi prójimo como a mí mismo. Y yo lo hago porque para mí el vivir es Cristo. Para mí, algo personal. El vivir, algo práctico.
es Cristo, algo profundo. Bueno, hermanos, hemos examinado este versículo por dentro y por fuera. Ahora quiero que veamos cómo Pablo aplica este principio a su vida. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Cómo afecta este versículo a su vida y su misión como cristiano en un mundo caído? Mira Filipenses 1, 21 a 23. Pues para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, eso significa para mí una labor fructífera. Entonces no sé cuál escoger, porque de ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues es mucho mejor. En esos versículos Pablo, que recuerden, está en la cárcel. Pablo está pensando mucho en la vida y la muerte. Ambas cosas son cosas muy reales que sí pueden pasar. Y esta situación en la que se encuentra Pablo le ha hecho comenzar a pensar en lo que él realmente quiere. ¿Él quiere vivir? ¿O él quiere que los romanos lo maten? ¿Cuál es lo que él quiere? Él sabe lo que significa la muerte. La muerte significa que será recibido en la vida real. Una vez que muere, podrá estar con su Señor y Salvador. Para Pablo, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¡Qué dulzura! Pablo no estaba confundido. Él dice, no sé cuál escoger, pero Pablo no estaba confundido acerca de quién es realmente soberano sobre la vida y la muerte. Pablo sabía que Dios tiene control absoluto. Simplemente estaba permitiendo que su mente pase en tiempos mejores. Un tiempo que Él partirá y estará con Cristo, lo cual es mucho, mucho mejor. ¿Alguna vez ustedes han pensado en el cielo? No estoy hablando de sentarse en nubes, tocando arpa y haciendo todas las mejores cosas que puedes imaginar. Así no es como la Biblia describe el cielo. La Biblia describe el cielo como un lugar libre de pecado, donde aquellos que han puesto su fe en Jesús pueden estar con Él. Así es el cielo. La Biblia describe el cielo como algo más real que este mundo. No es un sueño, es real. La gente en el cielo no flota como ves en los muñequitos. El cielo es real, mucho más real que ese mundo de sombra. Ustedes piensan en el cielo, cuando finalmente podrás estar con Jesús, cuando podrás adorarlo, conocerlo, experimentarlo y hacerlo todo sin pecado. Eso es lo que Pablo desea. Mi deseo es partir y estar con Cristo, dice él en versículo 23. Y puede parecer como egoísta, pero el deseo de Pablo era estar con Jesús más que continuar a plantar iglesias. El deseo de Pablo era lograr terminar su carrera más que discipular a la gente. El deseo de Pablo era estar con Dios más que continuar a predicar el Evangelio. ¿Por qué? Porque Pablo sabía que su vida cristiana es su vida cristiana. Para mí, algo personal, para mí el vivir es Cristo. Pablo sabía que había trabajo por hacer. Mira el versículo 22. Él sabe que el vivir en la carne significa para él una labor fructífera. Él sabía que había más personas que necesitaban escuchar el Evangelio. Él sabía que había más iglesias que plantar. Él sabía que había mucho trabajo por hacer. Trabajo que será fructífero. Pero la vida cristiana de Pablo no es su vida como apóstol, o maestro, o amigo, o lo que sea que sea. Su vida cristiana es algo personal con Jesús. Es la tuya. ¿Qué es tu vida cristiana?
Es tu vida cristiana lo que haces aquí los domingos. Tu tiempo aquí en esta iglesia, tu membresía en esta iglesia no es tu vida cristiana. Tu devoción a tu familia no es tu vida cristiana. Tu vida cristiana es algo personal con Jesús. El deseo de Pablo de partir y estar con Cristo no es un deseo egoísta, es un grito honesto de su corazón. Es algo personal. Para mí, algo personal. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Es así para ti? Seguimos. 2. El vivir, algo práctico. En versículos 22 y 23, Pablo está pensando en su verdadero futuro, con el deseo de irse a su hogar celestial, pero con la realidad de su hogar terrenal. En versículo 24 y la primera parte de 25, Pablo llega a su conclusión. 24. Sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes. Para mí, el vivir es Cristo. Aunque Pablo anhela el día en que Él sea recibido en los amorosos brazos de su Dios, Él sabe que necesita vivir, necesita hacer, necesita trabajar. Y no solo tener las cosas correctas que Él debe hacer en mente, sino que hacerlas. Las opciones de Pablo eran, número 1, morir y estar con Cristo. O 2, continuar en la carne y trabajar por Cristo. No había la opción de retirarse de su trabajo como cristiano y de seguidor de Jesús y vivir tranquilamente. O vivir y trabajar por Cristo, o morir y estar con Cristo. Y no es sorprendente la opción que Pablo escogió, porque es la única. Él no puede terminar su vida. Él sabe que debe continuar obrando. Mira lo que Pablo dice en versículo 24. Continuar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Él sabía que la respuesta correcta era continuar a vivir, continuar a trabajar, continuar a hacer. Y no solamente sabía eso, él dice en versículo 25 que está convencido de eso. ¿Han ustedes estado en una situación donde saben que deben que hacer, pero no quieren? No estoy hablando del pecado. Para un creyente el pecado nunca debe ser una opción. Estoy hablando de aquella situación donde hay algo que es aceptable, permitido, que un cristiano sí puede hacer, pero también hay algo que es mejor. Mira, estar tranquilo en casa o visitar un hermano enfermo. Comprar algo que quiero o dar a los necesitados. Pensar en mí mismo o poner mi prójimo por encima de mí. Algo aceptable y algo mucho mejor. Muchas veces la respuesta correcta es obvia. Ahora, el saber y hacer son cosas diferentes. Pablo estaba convencido de continuar en la carne por causa de sus hermanos. Él tenía su tiempo en el aire pensando en mejores tiempos, pero ahora él sabe que es tiempo de trabajar. Y aunque él quiere salir, él dice que permaneceré y continuaré con todos ustedes en versículo 25. ¿Por qué? 24 dice, porque continuar en la carne es más necesario por causa de ellos. La vida cristiana es una vida de servicio. Una vida de devoción a tu maestro es algo personal, sí, pero la vida cristiana es una vida entregada para los demás. Es algo práctico. Un cristiano debe pensar en los demás primero. Filipenses 2, 3 y 4. No haga nada por egoísmo o vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de ustedes considera a otro como más importante que a sí mismo. No buscando cada uno su propio interés, sino más bien los intereses de los demás. Para mí,
El vivir es Cristo. No hay mejor ejemplo de una vida de servicio que la vida de Jesús. Jesús es, será para siempre y siempre ha sido Dios. Durante toda la eternidad pasada, Jesús experimentó una unión perfecta en la Trinidad. Existencia perfecta, alegría perfecta. El Dios Trino es perfectamente complejo. Dios no necesita nada. Ciertamente no necesita a nosotros. Jesús no nos necesitaba, pero nos amó. Jesús no nos necesitaba, pero vino a nosotros. Jesús no nos necesitaba, pero vivió su vida perfecta para nosotros. Jesús no necesitaba a ninguno de nosotros, pero vino y fue el siervo de todos. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. Jesús lo hizo. Vivió como siervo, murió como pecador, dio su vida gozosamente. Él lo hizo todo sirviendo a los que Él vino a salvar. Y Él lo hizo para mí. Si eso es verdad, ¿cómo no puedo yo, como Pablo, proclamar para que todos lo escuchen? Para mí el vivir es Cristo. ¿Y tú? ¿Estás listo para vivir por Cristo? ¿Estás listo para continuar por Cristo? ¿Estás listo para obedecer a Cristo por Cristo? ¿O solo estás dispuesto de pretender como el joven rico? Pretender que sigues a Jesús. Claro que no serás perfecto, pero debes trabajar. Debes vivir. Para mí, el vivir es Cristo. Para mí, algo personal, el vivir, algo práctico, es Cristo, algo profundo. El deseo de Pablo fue partir y estar con Cristo, pero sabía que aún queda trabajo por hacer. Sabía que necesitaba quedarse para continuar. Y mira la razón que él dice es necesario continuar, versículos 25 y 26. Y convencido de eso, sé que permaneceré y continuaré con todos ustedes para su progreso y gozo en la fe, para que su profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a ustedes. Para mí, el vivir es Cristo. Pablo sabía que estar en Cristo significa que ya no es Él que vive, sino Cristo vive en Él. Lo viejo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Él ha muerto con Cristo y ha resucitado con Él. Un nuevo nacimiento. Él está convencido que Él tiene que seguir, no por su bien, sino que como un buen siervo, Él ha recibido sus órdenes y ahora Él vive por el bien de su prójimo. Lo que Él quiere no es su primer enfoque. Pablo sabía que lo que Él quiere, pero ya ha recibido sus órdenes y ahora Él tiene el privilegio de ser un siervo gozoso de su rey. Pablo tenía el privilegio de vivir para Él, el privilegio de sufrir por su causa, el privilegio de obedecer todas las cosas que Él dice para amar a Dios y amar a las personas, amar a Dios sobre todas las cosas y amar y servir a los que Dios ha puesto en su vida. La vida cristiana no es una vida vivida en solidaridad. La vida cristiana es algo personal, algo práctico, pero la vida cristiana está profundamente dedicada a Dios y las personas que Él ha puesto en su vida. Servirles, como dice Pablo en versículo 25, por su progreso y gozo en la fe, para que otros vean a su vida, y como dice la Reina Valera en versículo 26, glorifiquen a Cristo. Oh, qué alegría
para decir, sí, Señor, a mi Rey. Para mí, el vivir es Cristo. Trabajamos, vivimos, hacemos todo por algo más grande que este mundo ridículo. Lo hacemos por la gloria de nuestro Dios que nos eligió. Nos envió a su Hijo que murió y resucitó y quien nos dio el Espíritu Santo, quien es la garantía, el sello en nuestros corazones a nuestra gloria futura. Sí, externamente, un cristiano ayuda a su hermano, toma decisiones difíciles y se sacrifica por el bien de los demás, pero lo hace por Cristo. Esas decisiones no son lo que parecen por fuera. Esas decisiones son profundas. Esas decisiones son para Cristo. 1 Corintios 10, 31. Entonces ya sea que comen, que beben, o que hagan cualquier otra cosa. ¿Qué? Háganlo todo para la gloria de Dios. Colosenses 3, 17. Y todo lo que hagan de palabra de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia por medio de Él, de Dios el Padre. Para mí, el vivir es Cristo. ¿Y tú? ¿Estás en Cristo? ¿Está Cristo en ti? ¿Has sido lavado? ¿Has sido adoptado? ¿Apartado? ¿Qué es la vida para ti? ¿Puedes decir, para mí el vivir es Cristo? Yo creo que hay algunas maneras de responder a esta pregunta. El hombre orgulloso dirá, por supuesto, para mí el vivir es Cristo. Pero el orgullo es como un espejo sucio. Puedes ver algo de ti mismo en un espejo sucio, pero no puedes ver todos los detalles. El hombre orgulloso quiere hablar de todos sus fuertes y ignorar o justificar todas sus debilidades. Esto es lo que hace el orgullo al corazón. El hombre arrogante dirá, un día para mí el vivir será Cristo, pero ahora tengo demasiada vida que vivir. Si vives por tus propios deseos, siempre serás miserable. Porque los seres humanos nunca están satisfechos con uno solo, pero siempre quiero uno más, un trago más, una mujer más, un peso más, un pecado más. Eso es lo que la arrogancia hace en el corazón. ¿Puedes decir, para mí el vivir es Cristo? El hombre humilde dirá, estoy seguro que alguien como Pablo puede decir, para mí el vivir es Cristo. Estoy seguro que los pastores pueden decir, para mí el vivir es Cristo. Pero ¿quién soy yo? Eso no es la humildad bíblica. Esta es una falsa humildad. No falsa porque no es correcto preguntar, ¿quién soy yo? Pero es falsa porque ese tipo de humildad no sigue adelante. Pablo dice, para mí el vivir es Cristo. Pablo era humano, Pablo no era perfecto, Pablo luchó con el pecado. Él era exactamente como tú y yo. Pero él dijo, para mí el vivir es Cristo. Si somos pecadores, ¿cómo podemos declarar lo mismo? Es muy correcto preguntar, ¿quién soy yo? Pero hay que continuar. Son dos las preguntas. ¿Quién soy yo si no tengo a Cristo? ¿O quién soy yo en Cristo? Si no estás en Cristo, es imposible para ti decir, para mí el vivir es Cristo. Si no estás en Cristo, Cristo no está en ti. Si eso es tu situación, hoy es el día que tú puedes cambiar tu vida. Hoy es el día que puede ser que tú mires hacia atrás y digas, ese fue el día en que morí y resucité junto con Cristo. Hoy puede ser el día que tú pasas de la muerte a la vida. ¿Quieres Jesús hoy? Escoge a Jesús. Si estás en Cristo, la pregunta es, ¿quién tú eres en Cristo? Tú eres un hijo de Dios viviente.
tus pecados han sido perdonados. Has sido sellado por el Espíritu Santo prometido. Si tú eres creyente, tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Y ahora tú no vives para ti mismo, tú vives para la gloria de Cristo. Si eres cristiano, no solamente puedes decir, para mí el vivir es Cristo, es obligado. Si eres creyente, tú no vives para Él porque es obligatorio, tú vives por Jesús por amor y devoción. Y lo haces con alegría. ¿Cómo podemos aplicar eso a nuestras vidas? Yo supongo que la verdadera pregunta es, ¿en cuáles áreas no podemos aplicar eso a nuestras vidas? Cuando no quieres obedecer al Señor, dite a ti mismo, para mí el vivir es Cristo. Cuando no quieres entregarte al servicio de los demás, dite a ti mismo, para mí el vivir es Cristo. Cuando luchas con el pecado, cuando luchas con la duda, cuando estés sufriendo, o cuando tomas decisiones sabias, cuando te sientes cercano al Señor, cuando todo vaya bien, dite a ti mismo, para mí el vivir es Cristo. La santificación se refiere al proceso mediante el cual nuestra justicia crece gradualmente, el cual es posible por la obra del Espíritu Santo en nosotros. Es un proceso donde el Espíritu Santo capacita al creyente para ser cada vez más como Cristo. ¿Qué es la vida? Eso es la vida, ser más y más como Cristo. Si deseas decir, para mí el vivir es Cristo, es un excelente lugar para estar. Si eso eres tú, genial, pero no estás terminado. Esto solo es el principio. Ahora es el momento de luchar. Ahora es el momento de trabajar. No para ganar tu salvación, Cristo ya lo hizo. Trabajamos porque somos hechura suya, creada en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Vamos a andar en las buenas obras que Dios preparó porque amamos a Cristo. Que Dios nos ayuda, como Pablo dice en versículo 27, el versículo justo después del texto de hoy. Que Dios nos ayuda a comportarnos de una manera digna del Evangelio de Cristo. Oremos. Oh, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por tu Hijo. Gracias que sí podemos escoger a Cristo. Ayúdanos de ser más y más cada día, cada momento como Él. En el nombre de Jesús. Amén.